Muy buenas noches, hola a todos, ¿qué tal? Vamos a empezar el día de hoy, un día muy especial, gracias a todos que están acá con nosotros, porque tenemos invitados especiales, ¿no? Generalmente ustedes me ven aquí sola, hablando y hablando y hablando, y ahora no, el día de hoy vamos a oír mucho más y vamos a aprender muchísimo también, ¿no? Así que muy buenas a todos ustedes. Ya les pido que cuando entren acá, que me den el me gusta acá en el video en YouTube y que también puedan pensar en otras personas que ustedes puedan compartir este live, ¿no? Que compartan con mucha gente para que más personas puedan recibirlo y que más personas puedan estar aquí con nosotros hablando español, aprendiendo, ¿no? Y cada vez más llegando a la fluidez del español, aprendiendo mucho más y ahora con literatura, con libros y todo, ¿no? Hoy recibimos entonces Javier Villanueva y Alberto Hernández, que nos van a contar un poco de su obra, el libro Inche Caiche. ¿Recibimos nuestros invitados? Entonces llegamos a... Bienvenidos, Javier y Alberto. Muchas gracias por estar acá. Hola, Julián, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas, estamos muy contentos de verdad, sobre todo por el tema, ¿no? Fue un gusto saber un poco del libro, de la obra, pero claro, queremos saber de ustedes cómo fue todo eso. Bueno, puedo empezar con... Bueno, lo primero, ambos argentinos, ¿verdad? Eso es importante comentar. Nos recibimos aquí los amigos. Los dos argentinos y con una historia bastante común durante muchos años. Sí. Uno en Brasil y ahora yo en Colombia, por ahora. Sí, un intercambio loco. Y lo más interesante es que yo, que no soy argentina, sí estoy en Argentina en este momento. ¿No? Y ustedes no. Pero bueno, Alberto, ¿me cuenta un poquito, por favor, acerca de Inche Caiche? ¿Cómo fue que surgió todo eso? Y un poquito de qué se trata Inche Caiche, por favor. Bueno, en principio, cómo surgió se lo voy a dejar a Javier, pero lo primero que quiero decir es que esto se trata de la aventura del pueblo mapuche que va reclutando otros pueblos a lo largo de América y en su trayecto hacia España para terminar con la colonización y la conquista de los españoles. Esa es un poco la síntesis. En ese viaje van ocurriendo aventuras, van atravesando distintas circunstancias que tienen mucho que ver con aspectos históricos en lo que se basa esta historia de ficción. Y el título tiene que ver, Inche Caiche, es el grito de guerra mapuche, que en realidad no es un grito de venganza o de violencia, sino una reivindicación del hombre, digamos, que en ese conflicto, en esa lucha, se eleva el ser humano. Esa es un poco la síntesis, digamos, de lo que trata esta novela. Ahora, en cuanto a los inicios, le cedo la palabra a Javier, de cómo empezó todo esto. Por favor. Bueno, es una idea que por supuesto, como todo ocurre en la vida, sobre todo en la vida de la literatura y de la historia, nada se crea totalmente, ¿no? Sino que muchas cosas ya vienen creadas, incluso muy masticadas por otros. Tengo mi hijo mayor que tiene 50 años, cuando todavía era jovencito, mejor dicho, entre la niñez y la adolescencia, vivía diciéndome, ¿por qué no contás aquella historia? ¿Por qué no escribís aquella historia de cuando los mapuches invadieron España? Y yo la verdad que no me acordaba, pero luego, buscándolo por ahí, recordé que en la primera obra llamada La Araucana, que es la que cuenta la guerra justamente entre los mapuches llamados araucanos por los españoles y las tropas invasoras
del continente que eran españolas, cuenta cómo en el siglo XVI es una obra escrita, la primera novela escrita en suelo americano por un español, Ercilla, que simpatiza con los nativos. En vez de simpatizar con su propio pueblo, que era el que estaba invadiendo y conquistando América, lo hace en favor de ese pueblo grande, mapuche, que resistió durante más de 2 siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII prácticamente. Entonces, la idea surge a partir de ahí, de decir, dentro de la Araucana hay un momento en que los dos principales personajes de la historia chilena de esa resistencia, que son Caupolicán y Lautaro, los dos grandes caciques, Lautaro, ¿no? Alberto, creo que sí, dice dentro de la Araucana, bueno, y no crean que esto se acaba por acá, no solamente vamos a derrotarlos acá, sino que además vamos a perseguirlos hasta sus propias tierras, más o menos en estas palabras. A partir de ahí la idea de escribir algo que ya algunos otros, como se cuenta en el libro al principio, ya lo habían hecho, que es contar utopías, digamos, dentro de un marco histórico real. Entonces, lo real es que los mapuches derrotan las primeras tentativas españolas de ocupar todo el territorio chileno, y del sur del río Biobío, que es una marca muy fuerte en el territorio chileno, de ahí hacia el sur no les permiten a los españoles avanzar, y al contrario se escribe el primer armisticio, o sea, el primer tratado, el primer acuerdo de alto el fuego y de reconocimiento del territorio mapuche, el primer, y creo, si no me equivoco, el único fuerte. Hubo otros en Holanda, en los Países Bajos, en el que el gran imperio español de aquella época, que iba desde Alemania hasta la Patagonia, firma con un pueblo y deciden parar, no sigue, a tal punto que el territorio mapuche es conquistado finalmente por el Estado chileno, que se constituye recién a mediados o hacia finales del siglo XIX. Lo mismo ocurre, por otro lado, con el Estado argentino, que en paralelo del otro lado de la cordillera hace lo mismo, que es tomar el territorio de los pueblos patagónicos, entre los cuales están también los mapuches del lado argentino, junto con los tehuelche y otros pueblos patagónicos. En fin, esa es la base del origen de la historia. El resto es nuestra fantasía, que Alberto la contará mejor porque fue quien más se ocupó de llenar de datos, informaciones valiosísimas que lo hacen al libro realmente muy interesante. Justo, y eso iba a comentarles. Lo que me llama mucho la atención es justo, se trata de una obra de ficción, pero con una base histórica, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, pero antes de que justo entremos en esto, o sea, de lo que es real y lo que es historia y lo que es ficcional, ¿no? Quería comentar un poquito que tal vez para nosotros brasileños o los alumnos que están aquí con nosotros estudiando el español, tal vez el término de mapuches no suene muy común, no sé, ¿de qué estamos hablando específicamente? Y en realidad el pueblo mapuche, un pueblo indígena pueblo originario de muchos pueblos aquí de América, ¿no? Entonces se nos pidieron comentar un poquito solo para que nosotros brasileños también comprendamos un poquito más, porque aprendemos mucho en nuestras escuelas en Brasil acerca de los guaraníes, por ejemplo, es algo que nos suena más común, ¿no? Pero los mapuches son base del pueblo latino por general, ¿no? Entonces nos comenta un poquito de eso y entonces entramos en el punto qué es historia y qué es ficción. Si nos pueden comentar un poquito, Alberto. Bueno, sí, mira, yo a lo largo de esta aventura mapuche, donde se van sumando otros pueblos, encontramos que la cosmovisión en general de casi todos los pueblos originarios tienen puntos comunes, digamos, como ser parte de la tierra, de la naturaleza,
el medio ambiente es una cuestión fuerte, central en casi todos los pueblos. El hecho de ser parte de un cosmos que tiene un continuo, una energía que no distingue, digamos, lo que es la vida terrenal de la vida espiritual. Digamos, es parte de un universo. Eso es una cosa común en casi todos los pueblos, con los nombres que le den a los dioses, a la luna, al sol, a las estrellas en general son los mismos, con otros nombres, pero es muy común en casi todos los pueblos originarios. Eso, y eso lo hemos ido encontrando a lo largo de todo este recorrido que hemos ido haciendo, donde el pueblo mapuche va sumando otros pueblos, ¿no es cierto? Esa es una característica. Independientemente de que por ahí estos pueblos tenían sus conflictos entre sí, ¿no? Eso no nos impide que disputaran, que tuvieran disputas entre sus cosas. Bueno, la historia, por otra parte, ya para seguir en el libro, si con eso ya contesto un poco tu pregunta. Sí, sí. En realidad se cruzan aquí en este libro como tres historias, la historia específica de lo que vendría a ser el libro de Julián, que es el libro inicial que el editor está empeñado en terminar, ¿no? Y por otra parte, toda la historia de la enfermedad del editor, donde se mezclan fantasmas, sueños, y se mezcla la realidad con la ficción. Y por supuesto, y una intervención de terceros que van aportando también cosas, datos y historias. Entonces, digamos, no digo que estamos lejos de ser García Márquez, pero hay un poco de eso, de realismo mágico, ¿no? Esa es Entonces se mezcla la realidad con la fantasía y también jugamos con esta idea de la cuestión del tiempo, ¿no? Que para los pueblos originarios en general no se cuenta ni se mide en la misma manera que se mide en el mundo occidental, en el mundo moderno. El tiempo es algo que es una percepción, que tiene mucha subjetividad, ¿no? Y puede, en este sentido, nosotros jugamos con esa idea y lo hacemos estirar, lo hacemos cortar y jugamos con esa fantasía de que se puede hacer reversible, digamos, ¿no? Esto es que en algún momento se plantea como que esta aventura mapuche puede cambiar la historia y que en algún vericueto del espacio-tiempo hay otra realidad que no es la que vivimos hoy. Y qué mejor, en todo caso, ¿no? Bueno, paro ahí para ver si Javier puede agregar algo más. No, perfecto. Bueno, primero lo siguiente, completando la respuesta a la pregunta, en Brasil sí, se conoce la escuela porque forma parte de la base digamos así, social del brasileño. No solamente la inmigración portuguesa y de unos pocos otros países, probablemente menos que en el caso argentino, bastante menos que en el caso argentino, o chileno, uruguayo, pero la inmigración forzada de los hombres esclavizados que vinieron de África. Pero los pueblos nativos que están, no tienen el peso y se conoce la vida en la selva amazónica, se conoce la resistencia de esos pueblos, que es una resistencia desde siempre, pero siempre muy oculta, muy escondida, y lo que sí es muy fuerte en la historia brasileña es la resistencia justamente de los guaraníes, que es el pueblo que, por ejemplo, en una película como La Misión, que se las recomiendo a todos que la vean, muestra cómo fueron masacrados tanto por la corona española como por la corona portuguesa, y sobre todo por los bandeirantes que representaban algo muy parecido a los conquistadores que se llamaban adelantados en el caso de la conquista española. Entonces, los pueblos nativos
del resto de América Latina. Son muy conocidos, claro, los aztecas y los mayas por su civilización, su cultura muy avanzada en América del Norte, México y América Central. Los incas en la región del Perú, Ecuador, norte de Chile, norte de Argentina, Bolivia. Pero no se conoce, por ejemplo, la experiencia, aquí en Brasil no se conoce mucho la experiencia de los pueblos patagónicos. Los pueblos patagónicos, como dije antes muy resumidamente, resistieron de un modo feroz, digamos, y otros pueblos al norte de Chile y al norte de Argentina, como los diaguitas, resistieron también a lo largo de prácticamente 200 años. Se produjeron epopeyas que son dignas de estar en la Biblia, por ejemplo, como por ejemplo los grandes éxodos, o al mismo tiempo tanto los diaguitas en el siglo XVIII como luego en el siglo XIX los pueblos patagónicos argentinos, cuando fueron derrotados por los españoles, los pueblos diaguitas, o los patagónicos por el ejército argentino, ambos tuvieron que andar más de 1000 kilómetros a pie hasta Buenos Aires, a reducciones se le llaman a aquellas, vamos a ponerle un nombre más moderno, campos de concentración, a los cuales eran llevados estos pueblos y donde las mujeres iban a trabajar de empleadas domésticas sin sueldo, ¿no? Más conocido como gente esclavizada. Sí. Los chicos iban a trabajar en la caña de azúcar al norte, y junto con los hombres, o los chicos iban a trabajar como chicos de los mandados, digamos como un office boy de hoy en día, en las grandes ciudades. Entonces, tanto los pueblos diaguitas del norte de Argentina y de Chile, como los pueblos patagónicos, no solo fueron esclavizados después de ser derrotados y fueron confiscadas sus tierras, tierras que ellos no entendían, no veían como lo ve hoy un terrateniente, un ganadero, que es, bueno, esta es una tierra que yo voy a explotar para ganar mucho dinero. De ninguna manera. Para los pueblos nativos, cualquier pueblo nativo hoy, todos los pueblos nativos de América, la tierra es un lugar colectivo, es un lugar que le pertenece a la familia, en el peor de los casos, digamos, para ser más reducido, o un conjunto de familias, a unas comunidades. Y en el caso específico de los mapuches, ellos no formaban ni una nación estructurada en un estado, ni un ejército con sus jefes, a no ser cuando tenían una guerra. Y las principales guerras que ellos tuvieron fue contra los incas, con los cuales se defendieron, como también se habían defendido los diaguitas en el norte, y contra los españoles, contra los cuales se defendieron todos los pueblos de la actual Argentina y del actual Chile. Entonces, este es un poco la base de nuestra historia, porque a partir de allí, en el momento que salimos de la realidad histórica, que es el momento en que Lautaro y sus tropas derrotan al gobernador español de Santiago. Valdivia. Me había dado un blanco. Incluso existe el puerto de Santiago, lleva ese nombre justamente en recordación a Valdivia, que fue el gobernador español. En ese momento nosotros salimos de la realidad histórica y entramos en una ficción que es, los pueblos toman dos caminos, uno por el mar y otro por la cordillera, para ir subiendo, digamos, del sur al norte, y eso tiene un significado simbólico, porque los españoles, desde el siglo VIII, cuando los cristianos empiezan a luchar en la península ibérica contra los moros, van siempre del norte hacia el sur, derrotando a sus enemigos. En la península ibérica eran los moros, luego fueron los judíos, derrotándolos, venciéndolos y tomando sus tierras, tomando sus riquezas. Cuando en 1492 completan la conquista de la península ibérica, imponen incluso el castellano como idioma,
aparece la primera gramática del mundo latino, que es la gramática de Nebrija. Todo esto en el año 1492. Los reyes católicos expulsan a los judíos de la península ibérica, vienen a la que luego se llamaría América, con las 3 carabelas de Cristóbal Colón. Y a partir de ahí empieza una conquista del norte hacia el sur. El único momento en que esto no ocurre es cuando suben en Estados Unidos por la actual Florida y dan una vuelta enorme hasta California. Pero el resto es toda una odisea del norte al sur. Lo que nosotros hacemos en el libro es, al contrario, una odisea del sur hacia el norte. Y ahora continúa Alberto para que no digan que hablo mucho. No, No, con respecto a eso, digamos, ahí hacemos también, acá hay un fuerte planteo anti-europeísta, porque nosotros en América tenemos toda una formación de la historia, de los acontecimientos históricos europea, toda una visión, desde que la historia se divide en edad antigua, moderna y contemporánea, hasta que América fue descubierta por Colón. Entonces, ahí nosotros ponemos una serie de argumentos y que ponen en tela de juicio toda esa visión europea, esa concepción europea que tenemos. De hecho, que aquí los pueblos originarios, y hoy se ha visto en Chile, se ha visto en Bolivia, en Colombia, ahora acá, es decir, cómo hay desde los pueblos indígenas que están apareciendo muy fuerte como protagonistas en la historia actual y han puesto, digamos, en la mira toda ese simbolismo de los conquistadores, los grandes hombres de la historia que han sido los que han construido la civilización en América, ¿no? Eso, han volteado estatuas en todo este último tiempo, tanto en Chile como en Colombia, en el 2021. Muchas movilizaciones, los indígenas tuvieron mucho protagonismo. Eso es una cuestión, también así como lo de el papel de la Iglesia Católica fundamentalmente, ¿no? En la conquista, ¿no? Y cómo venían con un montón con la religión verdadera a imponérsela a los pueblos originarios, cuando en Europa la Inquisición hacía desastres, se mataban las mujeres por brujas, se las quemaban, en fin, y se hacían guerra, los papas hacían la guerra y además se compraban los papados, es decir, no tenían ningún respaldo moral, digamos, para imponer también aquí principios religiosos. Eso también está en cuestión en el libro. Y bueno, y por otra parte, por algo que lo que decía Javier también recién ahí, y ese es parte del mensaje que por lo menos intentamos dejar, que hay valores de los pueblos originarios que entran en contradicción fuerte con todos los valores del capitalismo, de la modernidad, de la civilización occidental. Esto de la propiedad privada, de la agresión al medio ambiente y a la tierra, en fin. Todas estas cosas se plantean en el libro y pretenden ser un mensaje también que en alguna medida tiene mucho que ver con lo que está pasando en algunos países como Chile, Colombia, Bolivia, ¿no? Donde se empiezan a tomar todas estas cuestiones y empiezan a ser parte de lo institucional. ¿No? Acá en Colombia, ahora con el cambio de gobierno, en el gabinete del nuevo gobierno han ingresado indígenas, afroamericanos, y tienen un protagonismo muy, muy grande. Bueno, esa es la idea de que, bueno, si no se puede modificar lo que ya pasó, el genocidio que se hizo en América, al menos que aceptemos que podemos convivir todos y a respetarnos y respetar nuestras cosmovisiones, ¿no? Esa es un poco la idea. Perfecto. O sea que una vez más vemos que mirando a la historia percibimos otra vez y reflexionamos otra vez acerca del presente y el futuro, ¿no?
una vez más, como siempre, parece algo como otra vez hablando de eso, pero sí, ¿verdad? Y una vez más seguramente pasa aquí y seguro han reflexionado en el momento de la creación, ¿no? Y el lector seguro también lo va a reflexionar. Y justo acerca de la creación, ¿no? Ahí va una curiosidad de lectora, ¿cómo es esta creación a cuatro manos, ¿no? Como un reto, ¿no? Me imagino. ¿Cómo trabajaron de esta manera? Además porque están lejos, ¿verdad? ¿Y cómo fue? Sí. Un poquito, si nos pueden compartir un poquito del proceso. Bueno, Javier, vos empezaste. Bueno, en realidad, como digo, yo tenía un esbozo, digamos, adelantado en cantidades de páginas, sobre todo páginas iniciales, en los que trataba un poco rápidamente y de un punto de vista que sin querer ser académico, trataba de demostrar a través de obras escritas cómo ya se había tratado de encarar este tema, de tomar una realidad como ella existe y tratar de sacar conclusiones diferentes a partir de un realismo mágico, como lo decía Alberto, en el que la realidad va transformándose en una fantasía, en una utopía. Y en ese primer momento lo que yo había hecho, digamos, en 160, 170 páginas, era poner un poco varios elementos históricos que demostraban cómo, lo que dijo un poquito antes Alberto, cómo la visión, la cosmovisión europea nos toma y, por ejemplo, en este año, en el año pasado y en este año, ya no recuerdo bien si fue en el 21 o en el 22, hubo un fenómeno muy, mejor dicho, una fecha muy importante que es la toma, sí, el año pasado, la toma de Tenochtitlán, cuando las tropas de Hernán Cortés toman la actual Ciudad de México y al mismo tiempo hay un momento posterior en que los mexicas o aztecas, como ellos les llamaban, se rebelan y producen la famosa masacre, la llamada Noche Triste por los españoles. Y se produce una polémica brutal entre España y México, una polémica que prácticamente significa una guerra ideológica durante varios meses, en donde los sectores más conservadores de España, un poco al estilo de lo que pasó en estos días en Bogotá con la famosa historia de la espada de Bolívar, los españoles se ponen, los conservadores españoles se ponen firmes en la vieja idea de decir América tiene que agradecernos la cultura, tiene que agradecernos los avances, el progreso, porque sin nosotros, sin los europeos y especialmente los españoles, América seguiría siendo un lugar donde los indios se comían unos a los otros, se producían, eran todos antropófagos. Todo esto está absolutamente negado por la historia, absolutamente negado por la antropología, que es que no existía, a no ser un caso u otro, el famoso caso de la antropofagia, no existía, a no ser como algunos rituales religiosos, y eran casos mínimos, digamos así, comparados el conjunto de las culturas nativas americanas. Entonces, un poco todo esto se trata al inicio para decir que aprovechando esa efeméride de 1521, cuando termina imponiéndose brutalmente un señor llamado Hernán Cortés, que incluso para recordarlo tiene en su pueblo natal, en España, tiene una estatua en el que aparece pisándole la cabeza a un nativo, como si esto fuera, digamos, un símbolo de algo para enorgullecerse. Y lógicamente, claro, esta es historia, y la historia uno tiene que tomarla como elementos del pasado, que como acaba de decir Juliana,
hay que usarlas para limpiar el presente y ver el futuro, ver el porvenir de un modo más humano, más humanista. Entonces, justamente, no estamos atándonos a rencores, al contrario, lo que estamos diciendo es, hoy somos en América una sociedad que tiene estratos, no solamente sociales y económicos, clases sociales, como que también tiene esos estratos donde los descendientes de europeos son los que controlan la mayoría de los estados, a través de gobiernos que son en su gran mayoría gobiernos de blancos, gobiernos de minorías en este sentido, claramente. Luego vienen los criollos, que son, antiguamente se le llamaba criollo el español nacido en América, hoy le llamamos criollo a esa mezcla de componentes étnicos, y luego por fin tenemos a los pueblos nativos abajo en la base social, y tenemos a los afrodescendientes que en gran medida se han mezclado. En Brasil tenemos los quilombos, tenemos los palenques o palanques, nunca recuerdo, en Venezuela y en Colombia, que son aquellos lugares donde los esclavizados negros fugitivos se unían y se mezclaban y producían esa mezcla fundamental de nuestros pueblos, que es la mezcla del negro con los pueblos nativos, y a la que luego se fueron agregando los blancos en sus sectores más pobres. Hoy cuando vemos las favelas, cuando vemos los pueblos más pobres en Brasil y en los países de América Latina, vemos que ahí la mezcla es absoluta y total. Ahí no se puede hablar de, bueno, acá hay una predominancia. No, claro, hay una predominancia de negros en Brasil, de pueblos nativos en las regiones andinas, pero también está el blanco pobre, también está el blanco que vive en la miseria. Entonces, esta es una realidad que hoy nos demuestra que la cultura europea, en nuestro caso, se quedó en los colegios. Y bueno, estaba diciendo cómo empieza el libro. El libro empieza mostrando todo esto, y bueno, y ahí fue que el libro estaba medio vacío, porque le faltaba desarrollo. Tenía inicio, medio, fin, pero del medio en adelante estaba más o menos hueco. Y ahí entra el amigo Alberto, amigo de muchas décadas, ¿no? Cuando éramos muy jovencitos, y termina el libro de un modo magistral, porque creo que sin falsa modestia, el libro realmente está muy redondo y muy bien terminado. Muy bien. Bueno, casi Javier termina de escribir todo el libro. Bueno, fue así, él me hace esa propuesta con todo esto que él explica que tenía desarrollado, y bueno, yo me entusiasmé con la idea y me empecé a meter en el tema. A todo esto yo no tenía más que alguna idea leve de todo el tema de la cosmovisión mapuche, me tuve que poner a estudiar, así que... Sí. Pero fuimos descubriendo, incorporando mitos y leyendas, costumbres, estudiando geografía, viendo historia de otros pueblos. Bueno, eso fue todo un aprendizaje. Y bueno, y así rápidamente, porque la verdad que me encerré en un hotel en Bogotá un mes y me puse nada más que a escribir y lo terminé prácticamente ahí, en ese mes, ¿no? Bueno, eso fue fruto también del entusiasmo y que me gustó mucho la idea de Javier, ¿no? Así que ahí está. Ahora esperemos que le guste a los lectores. Claro, seguro. Falta comentar que, lógico, eso significó una ida y venida de archivos que se fue convirtiendo en una cosa así. Cada 2 o 3 días iba un archivo, luego 2 o 3 días después volvía otro, hasta que empezamos a tener nuestras pequeñas desavenencias, se dirá en español, desavenencias en portugués, en fin, que dijimos, bueno, pero acá lo tenemos que tomar de este modo o de aquel otro, pero lo fuimos resolviendo todo, creo que bastante bien, y finalmente también en este sentido hubo encajes, ¿no? Porque
prácticamente hay partes que se puede decir, bueno, son más mías, partes que son más de Alberto, pero hay partes en que no se sabe cuál es de quién porque hicimos realmente un entrevero de textos y de correcciones que finalmente creo que dio un resultado bueno. En esto Sí, sí. no se puede ser modesto. Si fuera yo solo, tal vez fingiría un poco de modestia, pero como somos dos, me permito ser poco modesto. Sí, yo creo que no hubo discusiones, pero sí intercambios, porque yo le corregí varias partes de él. Y bueno, y así conversábamos, de, che, ¿te parece esto? ¿Te parece lo otro? Bueno, fue un intercambio, fue una experiencia interesante. Digamos, fue la primera que tuve yo. Los libros anteriores fueron, no tuve que discutir con nadie. Pero un intercambio muy interesante y me parece muy bonito poder ver el resultado, ¿no? Y ver que está tan mezclado tan mezcladas las dos ideas, ¿no? Y tener un resultado tan bonito. Y bueno, sí, acaba de comentar Alberto que le gusta el lector y eso queremos saber, cómo podemos leer, ¿no? Cómo está distribuido ahí, cómo puede el lector aquí que nos acompaña adquirir su libro, cómo nos indican qué podemos hacer. Mira, estaba justamente pensando, nosotros no lo hemos distribuido en librería, está en la editorial Duncan, que está en la calle Ayacucho. Bueno, de todas maneras, se puede ingresar al sitio web de la editorial y en la librería de ellos, allí se puede encontrar en Buenos Aires. Perfecto. Tanto en Sao Paulo como en Argentina iremos presentándolo. A partir de las presentaciones iremos difundiendo. Ya se han vendido algunos libros, en la Feria del Libro de Buenos Aires se vendieron algunos. Allí algunos amigos y interesados pudieron comprarlos. Bueno, por ahora estamos en pleno trabajo de difusión. Perfecto, perfecto. Sí, exacto. Aquí en Brasil, en librería española hispanoamericana, en realidad no hay una cantidad enorme de ejemplares, pero sí lo suficiente para un primer inicio. Luego el amigo Alberto vendrá para Brasil acá en el mes de octubre seguramente y traerá otra cantidad. Pero en fin, la cosa es que estamos, justamente la primera tarea es tarea de divulgación, porque como te digo, creemos que hemos hecho un material bueno. De mi parte, igual que Alberto, tenemos experiencia ambos en producción de libros de cuentos. Alberto terminé de leer ahora por segunda vez, pero muy bien leído, El viaje y otros cuentos setentistas, que es fantástico, que es un cuento hermoso. Yo tengo otros también producidos por Duncan en Buenos Aires, El Citroën Naranja y otros cuentos, y otro que sí fue hecho a cuatro manos también, con un amigo mexicano que Juliana nos entrevistaste, el amigo Samuel de México, Muerte a la deriva, que también es un libro de cuentos. En mi experiencia particular, lo que siempre hice fueron libros didácticos, libros de enseñanza del español y del inglés, también hecho a cuatro manos, a veces a ocho manos, pero es muy diferente una novela. Una novela es con lo cual este periodo en el que estamos a media máquina en materia ventas, en realidad estamos haciendo mucho más divulgación porque creemos que el libro tiene un futuro más largo que la venta inmediata, ¿no? Creemos que haciendo una buena divulgación podemos interesar a mucha más gente a lo largo de un plazo. Los libros hoy en día son algo de un consumo muy rápido, ¿no? Un consumo de supermercado. Y salen los libros y enseguida se los leen y se los olvidan. Creo que se puede hacer algo diferente. Claro, seguro, y estamos muy agradecidos de ser parte ahí de este momento de difusión, de divulgación. Y vamos a dejar aquí entonces los enlaces en la descripción del video. Si alguien que nos ve ahí quiere también saber más informaciones, nos puede enviar mensajes acá, en Instagram de la Librería Española también, ¿no? Entonces vamos a dejar todas las informaciones acá para que ustedes puedan también aprovechar y, bueno, tener acceso ahí a este material
que yo ya estoy súper ansiosa por leerlo y seguro voy a empezarlo muy pronto, ¿no? No más, agradecerles muchísimo, muchas gracias, Javier, una vez más. Alberto, un gusto de verdad. Muchas gracias. Fue un momento muy especial. Espero que les haya gustado igual. Sí, bueno, no, gracias a vos, Juliana. Y bueno, y lo último quería decirle que en octubre, supongo que esto lo verá gente de Córdoba. En septiembre lo vamos a presentar en Córdoba y en octubre ya tengo fecha para Cruz del Eje. Así que ahí está. No creo que pueda ir a Brasil. Cruz del Eje es muy importante, no solamente para nuestro amigo Dardo Castro, que seguramente va a escuchar esto, sino para muchos otros amigos de Córdoba, porque Cruz del Eje tiene también, aparte de toda una historia muy particular en la vida política y de la resistencia, que Córdoba siempre fue un ejemplo en ese sentido, tiene además una cosa muy importante, que es es una región en donde los pueblos nativos, sobre todo de Córdoba, también hicieron una resistencia muy grande a los invasores españoles. Tiene una historia interesantísima, que algún día escribiremos también sobre ello porque es muy poco conocida, pero es muy importante y es muy bueno conocerlo. Juliana, que estás en Argentina, busca la información porque vale la pena. Dale. Julián y Leandro, que siempre está escondido por ahí. Sí, aquí está. Bueno, muchas gracias, de verdad, un gusto de todo mi corazón. Y a todos que estuvieron aquí con nosotros también, muchas gracias. Nos vemos y esperamos poder hacer otros encuentros así también y comentar otras obras. Y estamos ahí para lo que necesiten. ¿Está bien? Así que un abrazo, un beso a todos. Muchas gracias. Chao, Alberto. Chao, chicos. Gracias. Hasta luego. Chao.